Buenos días y bienvenidos. Como ustedes saben, este ciclo que llamamos temas es un ciclo destinado dentro de las actividades del Instituto a analizar cada país en particular o cada uno de los temas que son propios de los objetivos del Instituto. Estaba pensando que este ciclo nos ha otorgado tres cosas que son muy positivas. El primero es conocer a fondo el análisis de un país, porque a veces tenemos cierta visión de lo que ocurre en un país o una percepción, que cuando uno tiene un experto que le explica lo que ocurre en el país, sabe que hay una diferencia notable. Es decir, conocer a fondo y con auténticos datos lo que ocurre en un país nos parece sumamente importante y decisivo a la hora de tomar decisiones. El segundo punto que estaba pensando es que el Instituto se dedica a analizar América Latina en general. Y creo que uno de los frutos mejores que vemos nosotros es esta comparación entre países. Uno de los problemas que tenemos es que se conoce muy bien cada país, pero hay poca experiencia respecto a lo que pasa en los otros, y esto es una cosa muy positiva. Y esta comparación en este caso, en el caso de hoy de México, me parece sumamente interesante, porque uno tiene la percepción generalizada de que el país estrella en América Latina es Brasil. Y sin embargo tiene una percepción también generalizada de que México es un país con serios problemas. Y que en cambio cuando uno analiza, como vamos a ver hoy, la realidad y los números de México, la cosa no es tan así. Brasil no es tan floreciente como supone. Brasil enfrenta problemas bastante serios en la próxima década o en el próximo quinquenio, mientras que los números de México son sorprendentes para quien cree que México es un país que está en serias dificultades. Esta comparación creo que es muy buena, porque yo diría que Brasil, como siempre, tiene muy buen marketing, aparece la niña bonita de América, y sin embargo México tiene mal marketing, pero en la comparación esta diferencia se da vuelta. Y el tercer punto que me parece importante también, sobre todo hablando hoy de México, es que la democracia no es un estado al que se llega. La democracia es una pelea permanente, es una discusión permanente. Cuando uno cree que ha conseguido ciertas cosas, aparecen problemas nuevos, y como decía un periodista argentino, una vez que aprendí todas las respuestas me cambiaron las preguntas. Y creo que México enfrenta en este momento, frente a algo que a mí me parece sumamente positivo, que es el partido del PRI, ganando las elecciones como partido opositor. Y una cosa que parecía un condicionante, que es que no tiene mayoría, puede ser una cosa positiva en la búsqueda del consenso. Sin embargo, cuando Roberto Salinas plantea el tema, plantea los desafíos que enfrenta México y las reformas que necesita hacer, entre las cuales creo que la primera ya salió publicada esta mañana, que es la reforma laboral. Y si hay alguien especial para contarnos lo que es México, es Roberto Salinas. Yo lo he escuchado un par de veces y creo que es deslumbrante la visión que él tiene de México. Enumero algún par de las tareas que ha desarrollado Roberto. Es el presidente de The Economist, el foro de empresarios o de negocios de México. Ha sido columnista en los diarios más importantes, Wall Street, el Washington Post. Ha tenido funciones en el gobierno, ¿no es cierto? Tuviste varias funciones en el gobierno. Consultorías en el gobierno. Y como digo, lo he escuchado un par de veces hablar sobre México, y va a tener otro evento el jueves, pero creo que es la persona indicada para que nos cuente cómo está México y qué cosas enfrenta México en el Gracias por tu presencia, Roberto. Gracias, Guillermo. Vamos a comenzar las preguntas, ¿sí? Antes que vos voy a preguntar yo. Yo tengo dos temas internos de México para preguntarte, y después un tema que no lo has tocado. Los dos temas internos son los siguientes. México tiene un sistema político tripartidista. Es uno de los pocos países que tiene tres partidos consolidados. Y no tiene segunda vuelta. La pregunta es qué hubiera pasado o cómo ves el tema de la segunda vuelta. La segunda pregunta es, una de las reformas que encara México es la reforma educativa, de calidad educacional. Y cuando uno menciona un ejemplo de bestia negra en todo el mundo, y especialmente en América Latina, habla del sindicato docente de México. ¿Cómo ves esa contradicción? Y el otro es un tema, no una pregunta. Me gustaría saber qué va a pasar en el sistema americano, en el sistema latinoamericano, con un México que no ha tomado una participación muy activa frente a todo lo que ha sido Chávez y el socialismo del siglo XXI. Y nos gustaría ver a un México interviniendo ahí en el sistema interamericano. José, ¿querés contestar pregunta por pregunta o preferías hacer No. La mía tiene que ver con esto de los virreyes. ¿Hasta qué punto está determinado eso por el modo de recaudación central, y si cambiaría, digamos, y si se discute si
se ejecute el cambio de la pirámide de recaudación, ¿no? A nivel local hacia arriba. ¿Seguimos preguntando o querés contestar? No más. Valladares. Sí, cumpliendo, bueno, muchas gracias por tu exposición. Muchas gracias por tu exposición y bueno, cumpliendo tu deseo de que alguien te preguntara por qué se demora 5 meses la toma de posesión en México del presidente. Bueno, déjenme contestar esta ronda y seguimos a la siguiente. Voy a empezar con esta generosa respuesta a mi petición. Es una teoría mía, pero es parte de la pirámide de Octavio Paz. 5 meses es lo que requiere el próximo presidente para tejer las redes clientelares, patrimonialistas, corporativistas, de cara a el próximo régimen, ¿sí? ¿Dónde voy a posicionar a mis amigos dentro del Congreso, dentro del Senado, dentro de las gobernaturas? ¿A quién voy a poner de alcalde de la Ciudad de México? ¿Sí? Que alcalde, repito, es como ser presidente de un país, y un país muy poderoso. Es decir, era parte de ese tejido institucional para perpetuar el poder que existía, un mecanismo de control. Y hoy, ante la pirámide invertida, pues se ha convertido en verdaderamente una idiosincrasia completamente esquizofrénica, porque está llena de incertidumbre. Todo puede pasar. Hace 6 años no tan solo estaba llena de incertidumbre, le permitió, entre otras cosas, a López Obrador tomar la Avenida Reforma y secuestrar la Avenida Reforma de la Ciudad de México. Si se acuerdan, la elección del 2000 probablemente la ganó Al Gore al final del día, ¿no? Digo, solo Dios sabe, pero probablemente Dios diría, pues sí, ganó Al Gore, pero al final él dijo no, que por el bien del país y la estabilidad, bueno, ya concedo la victoria a George Bush. Imagínense que Al Gore se hubiera ido a Nueva York y toma la Quinta Avenida o Madison Avenue. No, eso fue lo que pasó en México, hablando de derechos de propiedad, una violación flagrante de los derechos de propiedad y completamente mesiánica. Entonces ahora se ha vuelto realmente en un tema en donde creo que sería muy provechoso decir, bueno, la elección es en julio y la toma de posesión que sea en octubre. Ahorita hay especulaciones sobre quién va a ser el próximo del gabinete, y entonces empiezan las negociaciones y los huesos, ¿no? ¿Qué huesos voy a intercambiar para ver a quién posiciono aquí o acá? Y las lealtades. O sea, un tema verdaderamente complicado, que antes servía al Rey Supremo solo por 5 años, que aunque son 6, pero realmente el 6º año era para otorgar el poder al siguiente. Perdón. Una pregunta, ¿el Congreso ya cambió o también cambia el 1 de diciembre? No, el Congreso ya cambió, ya entró en el nuevo Congreso, que es otra cosa. No hay reelección de diputados. Entonces hoy tenemos 500 nuevecitos diputados, estamos estrenando 500 nuevos diputados, y en 3 años vuelven a cambiar. Parte del mecanismo de control: te portas bien, ahí te voy a designar, ahí te voy a respetar tu puesto, pero ahora ya no. Sin embargo, un diputado está ahí 3 años, pues quiere permanecer vivo dentro del sistema político, pues su incentivo va a ser aliarme con el partido. Su incentivo no va a ser rendirle cuentas a su constituency, ¿cierto? Una pregunta adicional en esto. El presidente Calderón inicia la reforma laboral para facilitar la tarea a Peña Nieto. Así es, tomar el costo político de alguna forma. No tan solo tomar el costo político, pero también cobrarla. Sí. Okay. Va a querer cobrar alguna futura factura, ya sea política o de crédito. Entonces hay un incentivo. Y ahora que López Obrador se separa de la izquierda, del PRD, y deja al PRD solo, pues también ahora el PRD le permite negociar. O sea, paradójicamente fue muy benéfico para Peña Nieto y los prospectos de una reforma laboral, donde la gran oposición pues es evidentemente el sindicato. Eso me lleva al tema del sindicato. También los monopolios sindicales son objeto de gran ataque en México.
la lideresa del sindicato educativo, el más grande de América Latina en México, se llama el Bester Gordillo, y ese es quizá el símbolo de mayor impunidad y de corrupción que existe en México. Además, pobrecita, horrorosa, ¿no? Digna de lo que es un líder sindical del siglo XIX, ¿no? Le dicen Chucky en México, porque verdaderamente se parece a Chucky. Pero es una señora que llega, digamos, a recoger a sus nietos al colegio americano en la Ciudad de México con una bolsa de Hermès de $14,000, y donde se sabe que tiene un departamento en París que vale más de $1,500,000, y donde, vaya, y esta no es ella la única líder sindical que presume de estas, digamos, de estas riquezas y de estos absolutismos y de estos despotismos. El tema del capital en México, capital humano en México, tiene que ver con el sindicato educativo, donde pues no quieren, entre otras cosas, una evaluación de los maestros. Así es. O sea, los maestros se dedican más tiempo a manifestarse que a dar clases. Es uno de los grandes pendientes. Y reforma educativa no significa, si tuviera yo un PowerPoint aquí, les podría enseñar una maravillosa gráfica de mi querido amigo Javier Bonilla, donde enseña cómo la proporción de gasto social educativo como proporción del gasto federal en los últimos 15 años se ha ido como de 28 centavos de cada peso federal recaudado a como a 67 centavos de cada peso, ¿sí? Durante 15 años, ¿sí? Mientras que la participación de las familias más necesitadas de México en el ingreso nacional se ha ido del 5% al 4%. O sea, para cualquier mortal, ¿sí?, de sentido común, diría: a más gasto educativo, más pobreza. Lo que realmente ahí es un costo de intermediación burocrática, o como dicen en México, el que parte y reparte se queda con la mejor parte, ¿no? Las bolsas de $14,000 de doña Elbester. No, es un tema, es un gran tema. Es más, yo creo que ahí el capital político de Peña Nieto, ahí sí podría separarse con un verdadero modernizador, como hizo Salinas de Gortari contra el líder sindical petrolero en 1988, que lo encarceló, irse con todo contra los líderes sindicales, que además ahí los puestos se heredan, son feudales, son privilegios feudales. No, es escandaloso el tema sindical, y no es por los miembros del sindicato. Los que ahí están peleando por sus intereses son los líderes sindicales, evidentemente, que se han enriquecido en una forma bestial. Hay un gran movimiento no al abuso, hay un nuevo movimiento no al abuso, generado por, entre otras cosas, por este amigo mío, este jovencito Armando Regil, que van a oír mucho de él en un futuro, pero también, digamos, por gente como Alejandro Martí, el empresario mexicano que perdió a su hijo de 14 años, ¿se acuerdan de ese famoso secuestro y asesinato? Bueno, Alejandro Martí es quizá el ícono cultural más reconocido en México hoy en día, un hombre enormemente respetado, y trae una campaña: fin al abuso. ¿Y fin a qué tipo de abuso? A este tipo de abuso. La segunda vuelta. Pues yo creo que es muy necesario tener una segunda vuelta en México. Es parte la ausencia de una segunda vuelta es lo que permitía de esta pirámide, ¿no? La permanencia de la pirámide. Pero no tengo la menor duda que hubiera ganado Peña Nieto, pero por mucho. Nos vamos a segunda vuelta y se va todo el PAN, todo el voto de PAN se va. Es más, yo creo que de alguna forma ya hay una especie de mini segunda vuelta incorporada, porque hubo mucho panista que votó por Peña Nieto. ¿Por qué? Porque no quería que López Obrador, que venía creciendo en las encuestas, ganara. Pero hubo también otro panista que, por el odio terrible que tienen contra el PRI, votó por López Obrador. Entonces se dan estas teorías de juego distorsionadas, ¿no?, completamente paranoicas, por la ausencia de una segunda vuelta. Bueno, pues aquí están los dos, vámonos a una segunda vuelta, y ¿quién hubiera ganado? Yo, de mi opinión, no hay la menor duda. Y nos evitamos temas como candidato a la oposición, de la imposición, y que la compra de votos, y que si la imagen, o que si gané solo por tantos o cuantos votos, ¿no?
O sea, sería muy sano para la madurez democrática de México considerar una segunda vuelta. Y que el PRI lo haga, que el PRI lo proponga, yo creo que sería todavía más sano, porque entonces sí podría decirse, ¿Y se lo ha este es un planteado nuevo... como reforma electoral el PRI? No, No. no, creo que incluso está dentro de sus estatutos, como el tema de el impuesto al valor agregado a alimentos y medicinas, está dentro de sus estatutos, que no se puede generalizar, aunque ya será tema para otra conversación, pero ese impuesto, o sea, esa exención fiscal, ese privilegio fiscal, perjudica al que menos tiene. Eso en mi opinión es completamente regresivo. Es un absurdo este tipo de si vamos a tener un impuesto al valor agregado, que se grave absolutamente todo. Pero pues hoy en día el que más consume alimentos y medicinas es el que más gana. Pero bueno, ese es otro tema. Pero es un tema que está relacionado a lo que preguntaba José de la recaudación. Yo creo que en un modelo federalista real, pues sí habría que descentralizar las funciones recaudatorias a nivel local. Yo creo que eso sería muy sano. Pero hoy tenemos una cuestión completamente esquizofrénica, en donde yo tengo mi bolsita, recibo mi bolsita y la puedo gastar como a mí se me antoje, pero no tengo ninguna responsabilidad más que en la Ciudad de México y pelearme con la gente de la Hacienda de Crédito Público para ver cuánto me va a tocar el año entrante. ¿Sí? O sea, si acaso es me parece que es el predial, uno de los impuestos locales. Y en México nadie paga el predial. ¿Sí? Como hay una exención, entonces todo el mundo va pagando hasta el último predial para no entrar en la zona de peligro, ¿sí? Pero pues de 5 años para atrás se perdonan todos los prediales. Entonces uno puede deber 50 años de prediales, solo le van a cobrar 5. Vaya, entonces el mexicano ya se acostumbró bueno, yo no he asesorado a mis clientes a hacer eso. Pero va todo un tema de una reforma fiscal profunda que no esté atrapada en esta recaudacionitis que tiene la autoridad fiscal, la autoridad sendaria mexicana. Incluso el tema sendario, cuando hablan de reforma sendaria, ¿cómo que sendaria? Eso es feudal. O causantes. No somos causantes, somos contribuyentes. Es un tema de filosofía, ¿no? Pero parte de la razón que estos virreyes han obtenido el poder que tienen es que tienen el acceso a la bolsa y no tienen ninguna responsabilidad u obligación fiscal whatsoever con las comunidades que supuestamente gobiernan. Chávez, pues sí, me encantaría ver un liderazgo en México. Lamentablemente no creo que se vaya a dar dentro de lo que es la tradición diplomática mexicana de no meter las manos, aunque yo creo que Felipe Calderón sí logró un liderazgo importante en esa materia. Peña Nieto tiene madera para eso. Peña Nieto tendría madera, y la gente que probablemente va a encabezar la Secretaría de Relaciones Exteriores, Rosario Green, es una mujer muy experimentada y muy reconocida en la materia, pero ella es de la tradición de hands off, ¿no? Entonces el respeto a los demás y que hacer las paces con Cuba y demás, mientras que Calderón yo creo que sí se pronunció ahí abiertamente y ha frenado muchas cosas. Correcto, ¿no? Y ha frenado muchas cosas de Chávez, ha frenado Calderón. Entonces creo que en ese sentido sí podemos ver un setback. Bien. El tema del narcotráfico y el tema de la industria local. El gran soporte del narcotráfico, uno de los grandes soportes, está en la limpieza del dinero, el lavado del dinero, y eso se complementa con el dumping de las importaciones. ¿Qué cree usted que puede pasar en una situación como la actual, en que hay tanto dinero del narcotráfico, que hay tanto producto que está entrando no solamente a México, sino a muchos países de América Latina a precios irrisorios, debido precisamente al dumping, parte asiático y parte por el lavado de dinero? ¿Qué piensa usted sobre eso? No, pues es una muy buena pregunta. ¿Alguien más quisiera? Mario. Más que preguntas o comentarios. El primero, felicitarle
doctor Salinas, porque aún antes de las preguntas y respuestas usted conversa con la audiencia, y es muy agradable eso, en un grupo pequeño como este. El segundo comentario es uno general sobre Latinoamérica. Yo vengo diciendo desde hace muchos años que hay solo un país en Latinoamérica que, como cuando uno va a la escuela, se graduó, y ese país es Chile. ¿Y cómo defino yo eso? El país que puede hacer transiciones políticas sin estropear los procedimientos económicos y la vida del país. Y para quienes estamos viviendo, como en el caso mío, el populismo del siglo XXI, saber o intuir que México está en el camino de graduarse es una enorme satisfacción. Así es que me felicito y me complace muchísimo escuchar eso, porque es importante para América Latina. Alexis. Bueno, debo decirte que estoy muy gratamente impresionado por tu exposición. Realmente para nosotros ha sido muy ilustrativa. Y mi pregunta es la siguiente. Nosotros tenemos una gran ilusión con el crecimiento y el liderazgo de México. Nosotros los venezolanos tenemos una gran ilusión con el crecimiento de México, del liderazgo de México, porque los que le pueden competir el liderazgo latinoamericano a México, como Argentina, está metida, está prisionera de la trampa de los Kirchner. Y Brasil, nosotros en Venezuela vemos con mucho temor a Brasil. Creemos que la vocación imperialista que tanto le endilgan a los Estados Unidos es bien pálida si la comparamos con la vocación imperialista de Brasil. Además, la política brasilera está demasiado influida por un personaje amoral e impresentable como Lula da Silva. Y entonces nosotros quisiéramos que México tuviera éxito, deseamos fervientemente que México tenga éxito. Y la pregunta es, ¿qué capacidad real de perturbación del proceso de reformas de México tiene López Obrador? ¿Cómo puede realmente de alguna manera retardar, sabotear el proceso de crecimiento de México? La última pregunta que le hizo, hay una más todavía. No, déjenme contestar esta, si no se me va el caso. Pues tres excelentes preguntas. Híjole, yo creo que requeriríamos, no sé, toda una sesión adicional sobre el tema del narcotráfico. Ayer participé en una clase en la Universidad de Miami, más de 3 horas, y bueno, apenas tocamos la punta del iceberg. No es un tema que conozca yo bien, más allá de los números redondos, ¿no? Pero pues es una industria que le genera una remesa anual a México de $20,000 millones, más que las propias remesas, más que el turismo. Y esto es solo lo que se puede contabilizar, quién sabe cuánto más sea al respecto. Empleos directos generados por el narcotráfico se estiman que son aproximadamente 500,000, más del doble de lo que emplea Walmart en México, que es el empleador número 1 de México. Entonces, si mañana desaparecemos el narcotráfico, pues ¿qué hacemos con 500,000 sujetos? Varios de ellos que son empleados, pues no necesariamente por voluntad propia, ¿sí? Porque pues el narcotraficante llega y te dice, pues mira, vas a trabajar para mí, perteneces al cartel, te voy a pagar $1 millón al año, y si no, pues decapito a toda tu familia, ¿no? Digo, ante una opción de esas, pues no hay mucho que se pueda hacer. Mucha gente piensa, de los especialistas, que donde Peña Nieto va a atacar es precisamente en el lavado de dinero, y que los protocolos convencionales internacionales, ¿no? Porque hay el protocolo de Palermo, dice, bueno, le pegas a donde duele. ¿Dónde va a doler? En el lavado de dinero. Nunca había escuchado este tema del abaratar artificialmente las importaciones y lo que puede ocasionar internamente dentro de la planta productiva, pero si esos subsidios se dan, pues ciertamente es un problema adicional.
en términos del narcotráfico. Yo soy de la opinión que, bueno, Janet Napolitano llega y dice que es sentido común seguir la lucha contra el crimen. Aquí yo creo que México ya debe cosechar la lección de una guerra que quizá en su momento se consideró necesaria entre el crimen organizado. Quizá es cierto que estamos al borde de un estado fallido. Estamos viendo cómo en Honduras, como en Guatemala, verdaderamente ahí todavía es peor el caso. Pero si vamos a atacar el problema de una forma frontal, seria y sistemática, se requiere la colaboración de Estados Unidos. Yo creo que ahorita que sea la prioridad 117 dentro de sus prioridades es inaceptable. O sea, el arma que mató a la gente de la DEA rumbo a Saltillo es americano. Entonces, la disponibilidad del armamento, entre otras cosas. El tema de la demanda, 90% de la marihuana que se produce en Sinaloa, pues llega a las calles aquí en Miami, en Los Ángeles, en Phoenix, en Seattle, en Nueva York, en Atlanta, ¿no? O sea, hay un tema que nos compete a ambas naciones. Y bueno, no ni siquiera en ambas naciones, ¿no? Yo soy de la opinión que hay que tratar seriamente y hay que darles seriedad a las teorías de la despenalización. No creo que sean las varitas mágicas, e igual estamos equivocados, pero creo que deben de ser parte del debate y del diálogo. Lo que sí les puedo decir con toda certidumbre es que el consenso nacional es que se deben de despenalizar las drogas. A ese estado hemos llegado, pues imagínense, con tanto trauma, con colgados sin cabezas en puentes y con tanta violencia. Algunos ustedes habrán visto la película El Infierno. Bueno, esa es la punta del iceberg de lo que está sucediendo en México. Y esta enorme violencia, una violencia, valga la redundancia, tremendamente violenta, ¿sí? Mensajes verdaderamente terribles, ¿sí? Y ante panoramas de estados fallidos, con virreyes que están sujetos también a la influencia. Más del 80% de la policía municipal está en contubernio con el narcotráfico, trabajan para el narcotráfico. No hay varitas mágicas en este tema, pero si vamos a atacar el tema de una forma frontal y seria, creo que debe ser en un contexto de colaboración con nuestros socios norteamericanos. En el caso de Chile, bueno, lamentablemente el debate en México es muy primitivo en este aspecto, porque todo lo que se le atribuye de bien a Chile en materia económica siempre se asocia con el pinochetismo. Entonces se acaba el debate, se vuelve un diálogo de sordos. Entonces uno trae a José Piñera a México a hablar sobre el tema de seguridad social, o a Carlos Cáceres, ahorita va a haber algunos chilenos en la presentación del índice de libertad económica, e invariablemente sale el tema de Pinochet. O sea, es un trauma que tenemos. No es el valor de la reforma provisional o la reforma laboral o lo que hicieron con la reforma minera, que fue, en mi opinión, una de las reformas más interesantes que se han hecho, o los debates que se puedan tener, o el movimiento estudiantil en Chile y lo que ha pasado con la administración de Sebastián Piñera, o incluso el tema de los derechos de propiedad. Sin embargo, yo estoy de acuerdo que en el caso de México, ya por lo menos en materia de esta cultura de estabilidad que mencioné, y sobre todo en los debates alrededor del Tratado de Libre Comercio, o sea, hoy al NAFTA se le puede atacar de que es demasiado burocrático, de que tiene reglas de origen que son realmente instrumentos de proteccionismo regional, de que no se respetó el tema de los transportistas, por hay un problema con los Teamsters, de que no se ha llevado hasta sus últimas consecuencias. Pero como ejemplo de libre comercio, ¿qué significa? Significa que el comercio es libre. O sea, ¿y qué ha pasado? Pues ha explotado el nivel de compraventa entre los dos países. Bueno, ese es un gran ejemplo. También el nivel de inversión entre los países. O sea, cualquier político que hoy se atreva a decir, no, es que yo voy a revocar el NAFTA. Bueno, muy bien.
A ver, vamos a ver. ¿Qué significa eso? Vas a desarticular una cadena productiva que va desde Tuxtla Gutiérrez hasta Anchorage, Alaska. A ver, imagínate todo un mapamundi de todas las cadenas productivas que sean, todos los canales de distribución. Vaya, todas las economías que se han generado alrededor de esto. En toda la distribución de 700,000 millones de dólares de producto. 2/3 partes de la economía mexicana. Los tradables, digamos. ¿Realmente crees que, o sea, está dentro de tu absoluta vanidad humana considerar que puedes desarticular una cadena productiva de esta naturaleza? Hablemos más bien cómo vamos a profundizar la integración de esa cadena, cómo vamos a facilitar. Llegas a la frontera del norte y es un absoluto caos, ¿no? En un caso anterior, hasta muy recientemente, teníamos que cambiar, llegaban los camiones, descargan la fruta o descargan la manufactura o descargan lo que sea y a otro camión. Pero el costo de transacción involucrado ahí es enorme, ¿no? Que podamos facilitar ese comercio, yo creo que sería un gran beneficio para ambos, bueno, no para ambos países, para los consumidores y los productores, miembros de los países NAFTA. Entonces yo creo que ya se puede hablar de ciertos ejemplos en el caso de México que desmienten muchos de los mitos y muchos de los dogmas, sobre todo en esta lucha contra el populismo o el socialismo del siglo XXI, que es, bueno, la contradicción de términos más espectacular que he escuchado. ¿Puede AMLO sabotear las reformas? Yo creo que ahora ya con la separación podrá hacer ruido, pero sabotearlas, no, yo creo que le hizo un favor. Por eso digo que yo se cometió de alguna forma un harakiri, porque no tiene el poder sin infraestructura del PRD para realmente armar como decimos en México, el pancho que podría armar. Y francamente al joven de 24 años puede ser un maoísta profundo, pero le interesa mucho más pagar la colegiatura de sus hijos, la estabilidad de la unidad de cuenta, poder participar en esa robusta clase media y eventualmente precios energéticos que sean más accesibles. Entonces todo el tema de que la soberanía y el nacionalismo, vaya, ¿de qué nos sirve ser tan soberanos y tan nacionalistas cuando nuestro chapopote, que está en aguas profundas y ultraprofundas, pues ahí está muerto de risa? No tenemos la tecnología para extraerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pemex es la vaca sagrada del gobierno. 40 centavos de cada peso recaudado viene de la factura petrolera. Otro tema que algún otro día podemos tratar. Teníamos la última pregunta. No, las que quieran. Sí. Muchas gracias. Como ecuatoriano tengo una sola pregunta con un antecedente. Estimo en lo personal que la actitud que tomó el presidente Felipe Calderón era la correcta y ojalá se continúe, es mi impresión. ¿Y por qué lo digo? Porque en el caso de mi país, el Ecuador, al momento tiene dos fuerzas de narcotráfico. La una precisamente el cartel de Sinaloa, con una gravitación en la zona del Pacífico y en las provincias que dan allá, que es muy grave para nosotros. Con esto le hago una sola pregunta, que es la que me permitiría visualizar en algo lo que va a ser el próximo gobierno. Hubo una oferta pública de parte de Enrique Peña Nieto para que el presidente Calderón sea el procurador general en su próximo gobierno. ¿Ha habido alguna concreción y alguna respuesta? Gracias. Sí, qué interesante pregunta. Yo creo que sería un error. O sea, en primera instancia, Calderón recibe como 150 amenazas diarias. Está tratando de negociar algo, creo que en su alma mater, la Universidad de Harvard, está muy metido en el tema del cambio climático y la sustentabilidad, entonces probablemente es el director de un instituto de sustentabilidad allá. Y separarse un ratito de esto por protección de sus hijos. Y además, pues presidente de México, o sea, asumir la procuraduría. Capitán de minuto.
Hay gente muy buena dentro del PAN, dentro del PRI, dentro del PRD, independientes. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho el que fue secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, querido amigo compañero de clase de Felipe Calderón, que por quizá una presencia, este era un fetiche que tenía Calderón de ser un micromanager, y acabó escogiendo a gente que podía controlar y tener bajo su yugo, en vez de gente fuerte, independiente. Por eso tuvo problemas con Josefina Vázquez Mota, Eduardo Medina Mora y el propio Fernando Gómez Montt. Pero es un estilo de gobernar, digamos, que nosotros internamente le podemos criticar. Pero yo creo que es alguien de esa personalidad que podría ser muy valiosa dentro de la Procuraduría, independientemente del partido de donde salga. Y bueno, el caso del cartel de Sinaloa es fascinante, porque sabrán ustedes que el Chapo Guzmán ya ingresó a la lista de Forbes, ¿no? Y esto es porque él mismo se mercadea. Yo creo que hay otros que igual tienen hasta más dinero que él, pero no lo anuncian con tanto aplomo y tanta circunstancia. Es un tema complicado. Ahora, lo que menciona usted es muy cierto, en el sentido de que hoy el cartel de Sinaloa, o los Zetas, o el cartel del Golfo, a pesar de que acaban de atrapar al líder principal, pues sí lo atrapan, pero salen otros 7. Siempre está el return on investment, ¿no? El retorno sobre la inversión. A pesar de que me puedan extraditar en un futuro o decapitar en un futuro, no importa. O sea, porque la rentabilidad, sobre todo en los narcopueblos, es enorme. Pero están ya en toda la cadena productiva. O sea, aquí en Miami operan los Zetas y el cartel de Sinaloa. Ya están en la parte de retail también, porque ¿dónde está el margen? El margen está aquí. El margen está en el último punto de venta, ¿sí? En el caso de la Ciudad de México, donde ha disminuido muchísimo el tema de la violencia asociada con el narcotráfico, hay mucho de lo que llamamos narcomenudeo, ¿sí? Los pequeños establecimientos, las pequeñas colonias en donde se pueden encontrar el éxtasis, se puede encontrar la metanfetamina, y se puede encontrar la cocaína, y se puede encontrar la marihuana y demás. Y la actitud, ahora, igual estoy equivocado, no soy experto en el tema, pero la actitud del procurador, que ahora es alcalde, Miguel Mancera, fue: tú no te metas con la sociedad civil, tú deja a todos en paz, y yo te dejo en paz, dentro de tus colonias, dentro de estos lugares, que es una legalización de facto. Y que colabora con la disciplina y el mantenimiento, ¿no? Sí, sienta un antecedente muy peligroso, pero por lo menos, bueno, pues hoy el problema en México es que la gente de Ciudad Juárez, la gente de Monterrey, la gente de Tamaulipas, hasta de Tijuana, se están viniendo a vivir a México, a la Ciudad de México. O se van a Houston o se van a la Ciudad de México. O aquí en Aventura, que está lleno de mexicanos. Así que, en fin. La buena noticia es que Roberto se queda como visiting fellow en la Universidad de Miami, se va a quedar algún tiempo en Miami, así que lo podemos tener más a menudo. Yo quería hacer una sola observación que me importa cuando hablamos de cada uno de los países, porque a veces perdemos la conciencia de que las cosas en América Latina, excepto estos 4 o 5 países, no están mal. Y si bien Chile se ha graduado, yo te diría que Uruguay, Brasil, inclusive Perú, con el caso de Humala, demuestra que estamos acostumbrándonos a una sucesión, y donde el que viene, como el caso de Lula, que era de la izquierda, respeta toda la economía de Hernando. Pero tiene que ponerse a prueba. Sí, pero Uruguay, por ejemplo, es un ejemplo también de mayoría institucional. Roberto, te agradecemos muchísimo y esperamos tenerte acá a menudo. Acompáñenme a saludarlo, Roberto. Gracias, Guillermo, tan amable presentación y esta oportunidad de poder dialogar con ustedes hoy en la mañana sobre el caso de México, precisamente en la perspectiva que apunta Guillermo de que vayamos más allá de la imagen y más allá de lo que el Vox Populi o la sabiduría convencional piensa de México. Yo ayer estuve dictando una clase en la Universidad de Miami, y a los chicos les preguntaba, algunos de ellos de posgrado,
bueno, ¿qué piensan de México? Y todo giraba alrededor de la corrupción, del narco, de la lucha contra el crimen organizado. Y les dije, pues caray, o sea, ninguno de ustedes pudo decirme que le ganamos a Brasil en la final de las Olimpiadas y que ganamos la moneda de oro, que fue, bueno, hay una metáfora de lo que está sucediendo y de una metáfora que encapsula esta comparación que se viene haciendo entre México y Brasil recientemente. De hecho, en el tema del marketing, en alguna ocasión un reportero del Financial Times recientemente, el corresponsal del Financial Times en México recientemente le hacía una entrevista a Carlos Slim, al hombre más rico del mundo y bueno, multibillonario en México, obviamente. Uno no puede respirar en México sin generarle EBITDA al señor Slim. Le decían a Carlos Slim, bueno, ¿por qué si México va mejor de lo que uno piensa, se habla tan mal de México, y por qué Brasil, que va pues no tan bien como ellos mismos se posicionan, todo el mundo habla de Brasil? Bueno, muy sencillo, porque Brasil tiene brasileños y México tiene mexicanos, y hay un cierto elemento de profunda realidad en eso, en donde ayer tuve la oportunidad de participar en un diálogo en un programa de CNN, y el cinismo de mis compatriotas sobre lo que está sucediendo. Tampoco vamos a caer en un optimismo falso, ¿cierto? Pero vamos a tratar de ubicarnos dentro de la realidad y dentro de los retos, sin ideologías y sobre todo sin politizar el tema. Yo creo que esto es muy, muy importante para entender los desafíos que está uno enfrentando. En otra reunión en Bogotá, que me tocó acudir hace poco, un poco antes de las elecciones, una semana o 5 días antes de las elecciones, bueno, pues ya estaba cantada la historia, ya sabíamos que Peña Nieto iba a ganar, quizá no por el margen que indicaban las encuestas en ese entonces, pero algunos amigos peruanos míos se lamentaban el regreso del dinosaurio. Pues sí, de alguna forma, sí, es el regreso, no del dinosaurio, sino más bien una especie de Godzilla, ¿no? Que uno le corta la cola o le corta la cabeza y le vuelve a crecer, Bueno, esta es la naturaleza de la bestia política que se llama el Partido Revolucionario Institucional, que no sé, desde el punto de vista semántico, si ustedes algún día analizan lo que es un partido revolucionario institucional, bueno, uno se da cuenta de la naturaleza camaleónica, ¿sí?, de un partido que básicamente se adapta a cualquier circunstancia, ¿sí? Ya sea proteccionismo o libre comercio, ya sea estatización o privatización, ya sea, pase lo que pase, en cualquier momento tiene una consigna, que es perpetuar su posición dentro del poder político. Pero esto hace, digamos, 50 años o hace 25 años se daba dentro de una condición política radicalmente diferente a la que tenemos hoy en día. Si nosotros hacemos un viaje en algún túnel del tiempo y nos remontamos, digamos, a 1985-86, después del terremoto de México, por ejemplo, y lo que ha pasado desde entonces, ha habido una transformación política equivalente a la caída del muro de Berlín en México. Octavio Paz, recordarán, caracterizaba a México como el sistema político de México como una pirámide, en donde hay un rey supremo hasta arriba, el señor presidente, que es absoluto mandamás. Después Mario Vargas Llosa caracterizó esto como la democracia perfecta, y tenía toda la razón. Por eso nos dolió tanto, nos duele mucho cuando nos dicen la verdad. La dictadura perfecta. Perdón, la dictadura perfecta. La dictadura perfecta, en 1990, en un encuentro con el mismo Octavio Paz y la gente de la Vuelta. Pues bien, en esa circunstancia, en esa caricatura, si ustedes quieren, lo que ha pasado del 97 a la fecha, y sobre todo que se cristalizó o que culminó el 2 de julio del año 2000 con la victoria de Vicente Fox y el hecho que sacamos al PRI de Los Pinos, es esa pirámide sostenida por grasa, por corrupción, ¿cierto? Todo el mundo tenía una cola a la cual se le podía pisar, ¿sí? De alguna forma, la estabilidad social, sociopolítica de México estaba fundada en una complejísima red de patrimonialismo, corporativismo y corrupción, ¿sí?
Y esto fue algo que atacó Octavio Paz en su momento. Llegó a describir al Estado, yo creo que magistralmente, como el logro filantrópico, ¿sí?, que trata de construirnos la casa de la felicidad, pero nos acaba condenando a un presente de miseria. Bueno, imagínense la pirámide y de repente la invertimos. ¿Qué es lo que sucede? Pues empiezan a caer ciertos pedazos, no sabemos qué es lo que va a surgir, hay un vacío institucional, hay la necesidad de reconstruir instituciones. De repente esta puede ser una explicación de por qué en ciertos estados de México, como Michoacán, el estado natal del presidente Felipe Calderón, de repente han surgido pues condiciones de estados fallidos en donde el crimen organizado ha tomado prácticamente el control de esos estados. En fin, digo todo esto porque creo que es muy importante ubicarnos dentro de la realidad política y la realidad económica de México. Yo creo que hay tres consideraciones de mantener muy en mente ante el regreso de Enrique Peña Nieto, ante el regreso del Partido Revolucionario Institucional al poder con la presidencia de Enrique Peña Nieto. En primer lugar, esto se da en medio de una volatilidad financiera global. Ninguno de nosotros estamos ajenos al tema. Hoy en la mañana los mercados otra vez van a estar turbulentos porque nuevamente hay preocupación sobre lo que pueda pasar en Europa, ¿sí? Pero curiosamente en México siempre había siempre había, de la generación a la que yo pertenezco y generaciones anteriores, que podríamos denominarles las generaciones devaluadas, parecería que había tres cosas de absoluta certidumbre en la vida, ¿sí? La muerte, los impuestos, ¿no?, como decía Benjamin Franklin, pero también la devaluación del tipo de cambio en un año electoral, ¿sí? 1976, 1982, 1988, y en 1994, cuando ya pensábamos que el NAFTA y que era más factible que privatizaran las pirámides de que se devaluara el peso, de repente también en diciembre del 94 el famoso tequilas. Entonces parecería que ya es parte de nuestro ADN económico, ¿sí?, de que cuando hay un cambio de tipo, hay un cambio en el tipo de cambio. Entonces, vaya, así se puede resumir el dilema cambiario de México. Y en este sentido, el tipo de cambio, como en varios países latinoamericanos, pues no es meramente otro precio, es la madre de todos los precios. Es la unidad de cuenta que determinaba el valor patrimonial de las casas, de los hogares, de las familias mexicanas. Es decir, el bienestar familiar se medía por eso. De alguna forma u otra, en años recientes, y ahorita voy a explicar un poco más el tema, hemos logrado superar ese desafío o esa mentalidad, casi como que ha habido un cambio de paradigma, como lo describía el filósofo de ciencia Thomas Kuhn, ¿sí?, donde los anteojos con los cuales vemos la realidad económica ya son diferentes, una transformación en la mentalidad económica de México. Porque otra vez, en un año electoral turbulento, lleno de toda clase de choques internos y con acusaciones de parte del Partido de la Revolución Democrática y con el desprestigio del Partido Acción Nacional y el regreso del PRI, que si son dinosaurios o son transformadores y modernizadores, etcétera. También ha habido una gran volatilidad financiera. El tipo de cambio ha llegado a estar a 15, hoy ya está preocupada la gente de que está a 12.70, que se está apreciando demasiado, ¿sí? Esto es una condición que un amigo mío que ahora trabaja en el Banco Central, antes un maravilloso columnista financiero en México, un tipo así como un Frederick Bastiat mexicano, Ricardo Medina Macías, decía, no, es que los mexicanos viven hipocondría cambiaria, nunca están contentos. Si se aprecia el tipo de cambio, pues estamos descontentos porque las exportaciones y la competitividad. Y si se deprecia el tipo de cambio, pues que es que las tasas de interés y que el fondeo, nunca estamos contentos. Y bueno, por lo menos no están tocando el tipo de cambio, que creo que esa es quizá la bendición cambiaria que ha vivido México en los últimos 15 años, es que no le meten la mano, déjenlo. Si llega a 15, pues que llegue a 15, y si llega a 12, pues que llegue a 12, pero déjenlo ser, que el mercado de alguna forma determine lo que es el precio del tipo de cambio. Y ahora ha estado tremendamente volátil, pero no por condiciones internas. Fíjense,
no por condiciones internas. Otra vez el tipo de cambio está para arriba, está para abajo, tremendamente volátil, muchísima incertidumbre, pero no tiene nada que ver con algo interno, con una crisis de deuda, una crisis fiscal, con un expansionismo monetario, con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, con alguna cuestión interna. Tiene que ver con Grecia, con Portugal, tiene que ver con el refinanciamiento de la deuda de corto plazo de Italia, tiene que ver con problemas de la eurozona, tiene que ver con problemas de una recuperación pues letárgica y lenta en los Estados Unidos, con temas que ahora sí son ajenos a lo que sucede dentro de México, ¿sí? Entonces nuevamente sí tenemos una condición de movimientos de tipo de cambio, pero que se dan por producto de factores externos. Esta es la primera vez que ha sucedido esto en México, yo creo que en 2 o 3 generaciones, ciertamente desde que tengo uso de la razón, que yo digo que es desde los 16 años, mi mamá siempre insistió que desde los 28 años, pero bueno, es una diferencia de opinión. Ahora, todo esto también se da dentro de un contexto y un hecho muy reciente y muy relevante en el caso de México, en donde pues digamos la izquierda, entre comillas, logró convertirse en la segunda fuerza política del país. No sabemos si por castigo a el desempeño de Acción Nacional, con el desgaste, el enorme desgaste que hubo por parte de la ciudadanía mexicana en términos de la incertidumbre que gira alrededor del tema de la seguridad y alrededor del tema de empleo. Hay muchísimas tesis, pero la izquierda yo creo que acaba de cometer harakiri, porque Andrés Manuel López Obrador, el Mesías tropical, como lo bautizó Enrique, bien lo bautizó Enrique Krause, una persona que yo en lo personal considero más peligroso que Chávez y Evo Morales y, bueno, quién sabe si Cristina, pero todos combinados. El amo de la verdad, amo total y supremo de la verdad, y perdonen ustedes la expresión, una especie de bastardo de Rousseau, ¿sí? Alguien que realmente no ha leído a Rousseau, pero que se considera la encarnación de la soberanía popular. Y por supuesto, si uno está en contra de él, está diciendo mentiras, porque él solo habla la verdad. Pero no tan solo mentiras, está uno también traicionando a la patria. Y el que traiciona a la patria merece el fusil ante el paredón. Tremendamente peligrosa criatura política. Bueno, la izquierda mexicana, aquellos de la supuesta izquierda inteligente o izquierda moderna, pragmática, a la Tony Blair, o bueno, la comparación que se ha hecho en América Latina con el caso de Lula, pues ciertamente hay gente que creo que son valiosos dentro del Partido de la Revolución Democrática, que están dispuestos a hablar de una mayor apertura en el sector de energía, que están dispuestos a considerar una reforma laboral, que están dispuestos a dar el impulso a la modernización. El que acaba de ganar la alcaldía en la Ciudad de México, la ciudad más grande y más poblada del mundo, ¿sí? Miguel Ángel Mancera, es un tipo de estas características, que realmente utilizó el Partido de la Revolución Democrática para llegar a su puesto, y no necesariamente significa que es un ideólogo de una izquierda primitiva dominada por toda clase de tabús y de complejos nacionalistas que han hecho un gran daño en el caso de México. Pues López Obrador, ante la insistencia de estas fuerzas que dicen, ya, o sea, perdiste, no fueron 150,000 votos, fueron 4,5 millones de votos, y ya los contamos otra vez, y en el reconteo salió que eran más votos para Peña Nieto que para ti, entonces give it a rest, ¿no? Se acabó esto. No, es que el candidato fue de imposición, por la imposición de los medios. Pues igual podemos decir que Enrique Peña Nieto es más guapo que López Obrador, que no cabe la menor duda que es más guapo que López Obrador, y que por eso también obtuvo más votos. O sea, es un argumento que, como dicen en la lógica, proves too much, ¿no? Lo podemos reducir al absurdo. Pero López Obrador, con su mesianismo, su tropicalismo y su actitud primitiva, déspota, siendo el amo de la verdad, pues le estaba haciendo un gran daño a una gran victoria que había obtenido la izquierda mexicana en posicionarse como la segunda fuerza política. Y si vamos a acusar al PRI de comprar votos, porque igual llegan y el PRI, como buenos priistas, decían, toma y tú vota aquí por el tricolor. Pues sí, tomo mis vales, pero después el voto es secreto. A lo mejor voté por Batman, ¿no? O por el Chapulín Colorado, eso no.
Eso no hay forma que el PRI lo pueda comprobar, especialmente cuando hay observadores internacionales. A mí me tocó ir a votar, y hay unos observadores internacionales y la gente del PRD, del PAN, del PRI, otros observadores nacionales. O sea, estaba tremendamente regulada la cosa. De hecho, puedo decir, yo creo que el costo de la elección mexicana es tremendamente alto, pero yo creo que por lo mismo es un factor que habla muy bien de pues, un episodio democrático que sucedió. Y bueno, tenemos esquizofrenias dentro de nuestro sistema político, tripartidismo, por ejemplo, y no se logró ganar con una mayoría. Yo creo que ningún presidente, en la medida que existan 3 partidos, va a lograr una mayoría absoluta, nunca va a lograr más allá del 50%, pero ahí están los resultados: Peña Nieto con 39%, López Obrador con 31%, mi amiga Josefina con 24%, etcétera, etcétera. Entonces, colorín colorado, se acabó esta historia. Ahora, si realmente vamos a acusar al PRI de la compra de votos y de tácticas ilegales, vayamos también entonces a cuestionar lo que hizo el PRD en la Ciudad de México, porque ahí también son 6 años de compra de votos, y 6 años de distribuir vales, y 6 años de subsidios directos, y 6 años de estar básicamente trabajando el voto. A lo que voy es que le estaba haciendo un gran daño a López Obrador con su insistencia y con un movimiento, yo soy 132, supuesto movimiento estudiantil, que realmente es un movimiento que fue perfectamente orquestado por 132 gentes, ¿sí? Nosotros decíamos jocosamente, pues es que ni saben contar, la secuencia es 1, 2, 3, no 1, 3, 2, ¿no? Bueno, pero muy aparte de eso, realmente esta no era una voz ciudadana. Una voz ciudadana se las cuento después. Hay un movimiento de un joven que se llama Armando Regil Velasco en México, que procura 1 millón de firmas de jóvenes mexicanos por una agenda de libertad y responsabilidad. Ese sí es un movimiento ciudadano. Pero cuando es un puñado de gentes y que ha venido perdiendo fuerza, y la única alianza que puede hacer es con el sindicato de electricistas, ¿sí? Con el sindicato mexicano de electricistas, aquellos líderes sindicales, no miembros no de la fuerza laboral, pero los líderes sindicales que perdieron sus privilegios cuando Calderón mandó clausurar la compañía Luz y Fuerza del Centro, que le costaba miles de millones de dólares al causante mexicano al año en subsidios y en privilegios prácticamente feudales. Bueno, pues todo esto apunta entonces a que López Obrador y este grupito de voceros estaban lesionando cualquier oportunidad que tuviera la izquierda mexicana de posicionarse dentro del panorama político de México y ciertamente a futuro. Bueno, López Obrador decidió que él se va a ir por la Morena, ¿sí? El Movimiento de Regeneración Nacional, y va a fundar su propio partido. Y con esto ha fragmentado lo que es el panorama político de la izquierda mexicana. Porque ahora ya no es una unión con fuerza, sino una desunión. Entonces yo considero que de alguna forma u otra la izquierda como movimiento cometió harakiri. Quizá los de la supuesta izquierda moderna, Miguel Mancera, Marcelo Ebrard, Chucho Ortega, Carlos, el senador, se me escapa el nombre ahorita, pero en fin, varios de estos a lo mejor están contentos. Bueno, ya se quitaron el estigma, ya se quitaron esa sombra del Mesías tropical, y bueno, pues él ya irá y formará su partidito y será una voz importante y se acabó. Pero por otro lado, esto le abre una oportunidad al Partido de la Revolución Institucional de poder negociar con las coaliciones más pragmáticas de la izquierda en términos de una reforma laboral, una apertura energética o algunas de las reformas estructurales que han quedado pendientes, realmente profundizar una lucha contra la corrupción o poder digamos, imponer el mismo criterio de transparencia y rendición de cuentas que hoy, mal que bien, existe a nivel federal, pero a nivel estatal y a nivel municipal, que es un tema al que voy a regresar, la otra cara de la moneda de la descentralización, y cuando el federalismo se vuelve en feuderalismo, ¿sí? Que es algo que ha sucedido lamentablemente en México. Entonces, ese es un segundo factor. Un tercer factor es que hay una batalla interna dentro del PRI. Hay aquellos dinosaurios que se están
afilando los dientes, ¿no? Pensando, incluso en México le llamamos la cultura del hueso, ¿no? El hueso es pues básicamente es la prebenda, es el subsidio, es el soborno, es la corrupción, es la grasa con la que se mantenía la pirámide, ¿no? Bueno, varios de estos velociraptors y tiranosaurios están ya muy listos para regresar y disfrutar de sus huesos. Pero hay otra ala muy importante dentro del equipo de Peña Nieto que habla mucho de eficiencia económica, que es marketing, es marketing, es puro marketing, es la tercera vía, the third way, no más que quizá way en español y no necesariamente en inglés, ¿no? El third way mexicano, donde se habla de eficiencia económica, y bueno, aquí hay gente como Luis Videgaray, por ejemplo, es un nombre que van a escuchar muchísimo, probablemente sea el próximo jefe de asesores, pero un jefe de asesores que realmente que pueda ejercer un poder prácticamente vicepresidencial, ¿sí? O pueda ser secretario de Hacienda, que yo creo que ya la figura del secretario de Hacienda ya afortunadamente en México se despersonalizó. Ya no necesitamos a Batman ni a Robin ahí para salvarnos, ya no necesitamos un superestrella, necesitamos simplemente que el refinanciamiento de la deuda, los programas de refinanciamiento sigan. Este año, bueno, el déficit fiscal llegó a 1.8% del Producto Interno Bruto, y ya la gente está nerviosa, fíjense, nerviosa con 1.8%. No nos gusta, no nos gusta, seamos de izquierda, de derecha, del centro, de arriba, de abajo, no nos gusta porque sabemos cuáles son las consecuencias de un déficit fiscal, cuando aquí en Estados Unidos es 9%, o en Italia es 12%, o en Japón es 11%. Parecería, como dice Francisco Gil Díaz, el exministro de Finanzas mexicano, vivimos en un mundo al revés. Ahora, Peña Nieto es de la escuela priista que piensa que podemos ser patrimonialistas y corporativistas por un lado, ¿sí? Tejer las redes de relaciones públicas por un lado y mantener a todos quietos y contentos. Tiene ahora el reto de hacerlo con todos los gobernadores, pero también con los presidentes municipales, ¿sí? Que hagan de cuenta que son la misma pirámide de Octavio Paz, pero en vez de que sea una gigantesca, ahora son 400 chiquitas, ¿sí? Y con los presidentes municipales a nivel local, como los nuevos virreyes de México, sin tener que rendir cuentas, sin criterios de transparencia, reciben su bolsa anual, están ahí solo 3 años porque no hay reelección, y pues el incentivo para alguien que llega a 3 años es exprimir la caja o generar toda clase de extorsiones reglamentarias, que repito, es algo que ha pasado y que yo creo que es un gran tema para mí, un gran reto para México. O sea, la sociedad de rentas, el rentismo a nivel local, es uno de los problemas fundamentales, yo diría mucho más que el tema del narco y el crimen organizado para la inversión, es el secuestro reglamentario que hace la autoridad local. Ustedes van a Playa del Carmen, por ejemplo, quieren construir un hotel, hay que hablar con el presidente municipal. ¿Cuál va a ser el costo de la licencia de construcción? Y el costo del permiso ecológico. Y todos los costos a nivel local. Y todo está dispuesto a negociación. No hay un arancel predeterminado. No. Hay lo que está por acá y hay lo que está por acá. Y así se hacen las cosas. Entonces, para nosotros el caso Walmart, por Dios, o sea, brutos los de Walmart que no supieron cómo hacerlo, más bien. Esto se hace a través de un gestor, o se hace a través de... son facilitation costs, ¿sí? O como le llamamos en México, en vez de corrupción o mordida o hueso, soborno, que suena muy feo, costos de entendimiento. Eso ya dentro de una corrida financiera se entiende perfectamente bien, ¿no? Pero esto es ya no a nivel federal, es a nivel local. Entonces, cuando Doing Business in the World dice, no, México va re bien, es el lugar 26, mientras que Brasil está en el 129, o algo por el estilo, bueno, pero a ver, vamos a analizar localmente lo que está sucediendo dentro de las presidencias municipales, porque estos señores son amos y reyes durante 3 años, y con el único incentivo exprimir todo lo que puedan a la tesorería, pero también al causante. Y como no tienen digamos, la responsabilidad de generar ingresos ellos, el ingreso van y se lo piden a papá gobierno. Eso sí, lo pueden gastar. Gasto social, bueno, una gran Cherokee 2013 blindada para ir y observar cómo van los pobres. Eso es gasto social a nivel municipal, ¿no? Bueno, como ven, es algo que me afecta el corazón, incluso hasta la víscera,
pero es algo, es un gran pendiente en México, un gran pendiente de reforma política. Ahora, esta batalla entre los dinosaurios y los renacentistas, yo creo que va a ser uno de los grandes temas de observar en México. Por ahora pensamos que los renacentistas tienen, digamos, mayor voz y mayor voto dentro de la administración de Peña Nieto. Peña Nieto, que pueden decir, bueno, pues que solo he leído 3 libros, ni siquiera él supo qué libros eran, pueden decir que bueno, pues que es realmente una criatura de imagen, que es un monstruo del New Media, lo que sea. Pero al final del día considero que es un ser pragmático. Por un lado, tiene la bendición de que por primera vez en la historia el PRI llega al poder con legitimidad democrática. Qué interesante, ¿no? Antes, es más, si en el año 2000 hubiera ganado Francisco Labastida, por más que hubieran sido las elecciones más limpias en la historia del ser humano y del universo, los mexicanos hubieran dicho hubo fraude. ¿Por qué? Pues por la historia del pasado. Y eso que Labastida fue un formidable candidato, yo creo que hubiera sido un gran presidente. Pero bueno, era algo que México necesitaba, que ganara la oposición, que se derrumbara el muro de Berlín. Bueno, ahora regresa al PRI, pero regresa ya sabiendo que el pulgar pintado sí contó. Cuando votamos nos pintan el pulgar, ¿para qué? Para que no puede desaparecer la tinta por 3 días, para que no vayamos a otra casilla y volvamos a votar, ¿sí? Vaya, esas son partes de las bueno, se utilizan en varios otros países. Ricardo Medina que mencioné le llamó la revolución de los pulgares pintados. Yo sé que ahora mi voto sí cuenta, ¿sí? Y bueno, pues no, yo no voté por Peña Nieto, yo en lo personal, pero yo respeto la decisión. ¿Por qué? Porque es la decisión de nuestro ejercicio democrático. Pero por otro lado, también es un PRI que regresa a la presidencia, pero no es la presidencia de hace 25 años, ni siquiera de hace 12 años. La presidencia federal hoy en día es una institución tremendamente debilitada. Podríamos hablar de checks and balances, pesos y contrapesos, pero realmente va mucho más allá de eso. Tiene que construir coaliciones, tiene que construir consensos, tiene que generar consensos con todo el espectro político. No tiene, como bien apuntaba Guillermo, no tiene la mayoría absoluta. Qué bueno que no la tiene. Entonces va a necesitar convencer a los propios dinosaurios del PRI, a algunos panistas que van a poner un precio muy alto por su voto, y quizá algunos de los perredistas dentro de aquellos que se consideran la izquierda inteligente o la izquierda moderna, para poder sacar, digamos, una reforma que flexibilice el mercado laboral, o una apertura en el sector energético que permita la importación de tecnología o la importación de energéticos, el libre comercio de energéticos. Un colega gran economista mío, gran economista, Luis de la Calle en México, habla olvídense de que la privatización y que la apertura, nada más pongan libre importación de energéticos, que haya competencia en el sector de energéticos. Porque ahora con la abundancia del gas natural en Estados Unidos y las nuevas tecnologías de fracking y de shale gas, pues resulta mucho más rentable importar ese gas a México que producirlo en México, a pesar de la formidable reserva de gas natural que tenemos en México. O poder utilizar esas tecnologías para la exploración y explotación de nuevos campos de petróleo. Acaban de descubrir uno a 1,5 kilómetros de profundidad, a 36 kilómetros de frontera con los Estados Unidos en el Golfo de México. En fin, todo esto quizás estaría abierto el sistema político mexicano a hacerlo, pero hay que tener en cuenta que ahora sí la voz del legislador cuenta, la voz del senador cuenta, la voz de la Suprema Corte cuenta, la voz del Banco de México cuenta. Uno piensa que el Banco de México es simplemente una criatura de la ciencia oculta de la política monetaria, ¿sí? Ustedes creo que ubican a nuestro gobernador, ¿no? El señor Agustín Carstens, un hombre de peso, ¿no? O no lo han visto, es gigantesco el señor, pero la verdad es que sí es un hombre de peso en el sentido que tiene una enorme reputación. Pero también le puedo decir que los vicegobernadores, hay uno ahí que ya no lo llamaría yo liberal, lo llamaría libertario,
Manuel Sánchez González. O sea, tiene verdaderamente un capital humano el Banco de México de primerísimo. Y una cosa que van a respetar como absoluta religión es su mandato constitucional, que es procurar la estabilidad de la unidad de cuenta, punto. No es estimular el crecimiento, garantizar el cielo azul, evitar la lluvia o generar psicoterapias económicas, no, es la unidad. Yo, el Banco de México, estoy aquí no para cualquier otro arte económico más que garantizar la estabilidad de la unidad de cuenta, punto. Puede haber diferencias de opinión, pero esa es mi labor. Y eso es un contrapeso, porque el momento que el gobierno diga, no, espérame, yo soy autónomo, yo soy independiente, y la batalla política estaría muy dura, sobre todo ante la reputación que tiene un tipo como Agustín Carstens como gobernador o nuestros propios vicegobernadores. Entonces es una institución, la presidencia ya no es el dedazo mexicano. La presidencia es ahora una instancia donde si queremos hacer algo, tenemos que negociarlo. Por lo tanto, no esperemos milagros de Peña Nieto. Fue un error esperar milagros de Calderón. Fue un error haber esperado milagros de Fox, sobre todo de Vicente Fox. Pero bueno, ese es otro tema. Pero es un error hoy en día. Ernesto Zedillo empezó con el desastre del tequilazo, pero acabó siendo pues un presidente realmente extraordinario, que hizo posible la transición a la credibilidad democrática, no a la democracia, porque como bien dices, la democracia es un proceso permanente, sino a un clima de credibilidad política democrática. Bueno, no quiero extenderme demasiado, y quiero que también se den espacios de preguntas y respuestas, pero déjenme contarles el México que hereda Peña Nieto. Jim O'Neill, el director de Asset Management de Goldman Sachs, en marzo de este año habló de que México podría convertirse en el nuevo ejemplo, en uno de los nuevos grandes ejemplos de growth economies en el mundo. Digamos, así como Brasil y los BRICS, ¿sí? Bueno, ahora México y los MESTs, México, Indonesia, Tailandia y me parece que Sudáfrica. Ahora, el gobierno mexicano inmediatamente dijo, Jim O'Neill ya dijo que vamos a ser superior a Brasil. No fue lo que dijo, me consta porque estaba yo sentado juntito a él, yo era el siguiente orador dentro del PAN. No, dijo que si México llega a hacer algunas de las cosas pendientes, la inversión en capital humano, la brecha tecnológica, el digital divide que existe hoy en día, mucho mayor énfasis en innovación y tecnología, las reformas estructurales pendientes, México está posicionado para lograr capturar altos índices de crecimiento y convertirse en un growth economy. Y aquí no estoy hablando lo que presume la autoridad mexicana del 4.5% versus el 1.19% de Brasil, y que ahora Nomura dice que Brasil va a crecer al 2.7 porque ya se desinfló el commodities boom, mientras que México, pues ya como la pendiente, según gente como Carmen Reinhart, por ejemplo, la pendiente económica en Estados Unidos, aunque todavía muy lenta, llena de incertidumbre la recuperación, pero ya pasó el punto de inflexión. Ya dentro de los 10 años que hablaba Carmen Reinhart en sus escritos y su maravilloso libro This Time is Different, ¿no? Con Ken Rogoff, que por cierto el tema es que it's not different. O sea, una crisis financiera sabemos desde hace 800 años por qué se dan, ¿no? Se dan por el derroche y la borrachera fiscal y financiera de parte de parte de gobiernos, pero bueno, ese es otro tema. Si México logra capturar, digamos, la derrama económica que pueda llegar con una recuperación más o menos sostenida en Estados Unidos, junto con una serie de reformas internas, y si por milagro de Dios llega también a poder atacar con mayor firmeza y aplomo el tema de la lucha contra el crimen organizado, estamos hablando de un país que, olvídense, el 4%, podría estar creciendo al 8% en una forma sostenida durante 20 años. Y ahí sí estaríamos hablando de un fenómeno muy interesante. Esta misma persona que mencioné, Luis de la Calle, junto con Luis Rubio, publicaron un panfletito que sacudió a la inteligencia mexicana, donde
pues todavía predomina muchísimo el tema de los de abajo versus los de arriba. O sea, ya es aburridísimo el tema. Aburridísimo además porque son diálogos de sordos, ¿no? La redistribución del ingreso. No hay ni siquiera una diferenciación entre la distribución del ingreso y los niveles de pobreza. ¿Sí? Para el pobretólogo mexicano son sinónimos uno del otro. El tema es la redistribución del ingreso. Entonces digamos que hay una gran cultura de resentimiento, de odio y de cierta envidia, quizá alguna muy entendible, ¿no? Varios de los más ricos mexicanos pues se han hecho ricos, pero a punta del proceso político, de abusar el proceso político, los corporativismos y los patrimonialismos del pasado. Pero lo que muchos de estos pobretólogos han ignorado es que en México ha surgido una clase media fuerte y robusta. No conocemos cuáles son las dimensiones o digamos la racionalidad de las decisiones que toma la clase media mexicana. Pero este es producto, según mi opinión, muy personal, de dos fenómenos. En los últimos 10 años, la inflación en México, para bien o para mal, pues está en el rango de un 2 a 3 a 4%. Este año va a llegar arriba del 4%. ¿Por qué? ¿Porque hubo expansionismo? ¿Porque le metieron dinero ahí en año electoral? No. Porque hay un llamado supply shock, en el caso del huevo. Entonces el precio del huevo se dispara, es un precio básico, ¿sí? Entonces tiene efectos colaterales. Y bueno, pues es un supply shock, sucede, llega a suceder. Quizás se compensa con la baja del precio del petróleo, pero no es una cuestión monetaria. Es más, si ustedes van y le preguntan al mexicano cotidiano, ¿cuál es la inflación este año? No sé, y además no me interesa. Y esto es precisamente un cambio de mentalidad económica. Antes ustedes le preguntaban, hace 15 años le preguntaban a una ama de casa, ¿cuál es la inflación? 58.7%. Se lo decían con mayor certidumbre que la propia gente del Banco de México. ¿Por qué? Porque todo el comportamiento económico era función de el comportamiento del índice de precios a futuro. Entonces, no se puede hacer cálculo económico. Digamos, todas mis tasas internas de retorno que me atreva yo a calcular son ejercicios hipotéticos en Excel. Porque el largo plazo, que son las 5 de la tarde, pues todo puede pasar en el largo plazo. No había una perspectiva a futuro. Pero cuando la inflación es más o menos en un rango de 3%, algunos puristas como yo no van a estar contentos. A mí me gustaría que estuviera abajo de 2 o más cercano a 0. Pero esos son purismos monetarios míos. Para efecto práctico, ya se descuenta. Y entonces pues, el tipo de cambio pues, sube o baja y somos hipocondriacos cambiarios, pero mal que bien, pues hay más o menos como que le estimamos. ¿Sí? La tasa de interés ya sabemos, 4,5%. ¿Sí? 4,5% por un componente extramonetario, por un tema de derechos de propiedad que es una larga historia ahí, pero de no poder cobrar créditos. Entonces hay que compensar eso, ¿no? Sucede mucho en América Latina, pero no hay razón por la cual deberían estar más allá del 2 o el 3% las tasas de interés hoy en día. Si la edad promedio del mexicano es 24 años de edad, y los últimos 10 años han sido años donde la inflación han sido 2, 3, 3,5, 3.8, siempre tenemos que decir que la inflación es 3 punto algo, ¿no? Hay una obsesión digital. Si yo les digo va a ser 3%, Salinas, economista chafa de segunda. Pero si digo que es 3.1, no, qué bien hizo su tarea, qué bárbaro, seguramente alguna derivada o algún teorema fabuloso que estudió en Harvard o demás, ¿no? Digamos, esta obsesión digital ya, sí, es el 3%, es el 3,5%, es el 2,5%, ya no es un tema que genera el pánico y la incertidumbre dentro de la protección del patrimonio familiar. Y este es el México que hereda Peña Nieto. Una mentalidad económica diferente donde ya el tema inflacionario está descontado. Porque los jóvenes de 24 años de hoy en día, de izquierda, de derecha, del centro, de arriba, de abajo, ¿sí? Llevan 10 años, desde que tienen un uso de la razón, sin conocer lo que es una catástrofe monetaria. Ya digamos que ya su cuerpo, su mentalidad económica ya se limpió de esa
de esos traumas que todavía miembros de la generación devaluada como yo todavía tienen, ¿sí? Mi papá me mandó, ¿no? Yo manejo parte de sus inversiones, o las superviso, porque si las manejara no estaría muy contento, pero oro y dólares. No, pero papá, que la diversión. No, oro y dólares. ¿Por qué? Porque hay elecciones. Ok. Se entiende, ¿no? Se entiende. ¿Cuántas veces en el pasado fue traicionado? Bueno, pues es un seguro que tuvo que pagar. Pero Peña Nieto hereda una cultura económica en este sentido muy diferente. También hereda una cultura económica que podríamos denominar la cultura del NAFTA. La cultura del NAFTA es que hoy, en vez de haber 3 o 4 productos disponibles, hay 300 o 400 productos disponibles. Y no que NAFTA haya sido una perita en dulce, ¿sí? Pero cuando hablamos de un nivel de compraventa de 700 mil millones de dólares anuales, yo tuve oportunidad de testificar ante el Congreso norteamericano en 1991 a favor del NAFTA y del libre comercio, y presumía yo en ese entonces que México exportaba 20 mil millones de dólares anuales. Esa cifra ahora se da cada 2 semanas. México exporta 1,000 millones de dólares en exportaciones manufactureras diarios. Esto es un cambio de mentalidad económica en donde se sabe que podemos ingresar a otros mercados, principalmente el mercado de Estados Unidos, aunque les digo, el comercio entre Canadá y México ha crecido muchísimo más. Bueno, no había nada antes, ¿no? Entonces es más fácil crecer en esas circunstancias. Pero también ha habido apertura al sur de la frontera, ¿sí? Al oeste, al este. Son 14 tratados de libre comercio. Y algunos realmente no son tratados de libre comercio. Es una cantidad de papelería. Y hoy varios de los que negociaron en NAFTA dicen, lo que lamentamos es que no hemos llevado lo que plasmamos en el 94 a sus últimas consecuencias. El tema migratorio, el tema de infraestructura, por ejemplo, la integración de infraestructura. Para Pedro Aspe, él decía, yo para este entonces ya me visualizaba que iba a haber cielos abiertos en América del Norte, y que Southwest me podía llevar de Puebla a León, ¿sí? Y tomar un vuelo de Aeroméxico pues no sé, de Phoenix a Chicago, ¿no? Que habría una integración de infraestructura o de mercados de capital también, que no se ha dado. Es decir, hay pasos pendientes, que es otro tema que podríamos hablar en algún otro momento. Pero esto ha generado una cultura de competencia. Y un fenómeno sociológico que es fascinante es que hoy, ustedes oyen a gente tan connotada en México como Jorge Castañeda, que se ha vuelto un aliado muy interesante, ¿sí? Todavía él se considera, digamos, de la izquierda moderada, pero él habla de las virtudes de la competencia. O Denise Dresser, que es una maravillosa oradora, ella también identificada con la izquierda moderada o la izquierda inteligente en México, y habla de cómo la forma de combatir los monopolios en México es a través de mayor competencia. Bueno, alguien dijo esto hace mucho, ¿no? Hay un librito ahí de The Wealth of Nations, ¿no? Pero fíjense, que ellos estén diciendo esto, que el mexicano haya descubierto que la competencia es sana para el consumidor, yo creo que es un fenómeno interesantísimo. ¿Por qué? Porque la clase media lo que necesita es, tarifas de celulares que sean más bajas, de telefonía internacional que sean más bajas, cemento que sea más accesible. El combate a los monopolios ya digamos que es una causa nacional, y ya no importa si son públicos o privados, lo que quiere decir que también Pemex está en la mira. Ya, yo tengo la percepción de que ya no es un trauma nacional, que es un tabú nacionalista. Los historiadores del pasado, algunos ahí todavía que se rasgan las vestiduras con la soberanía, ¿sí? Sí, pero cuando en términos pragmáticos enfrentamos una circunstancia que si México no hace algo importante en el sector energético, se podría convertir en importador de crudo. De hecho, yo creo que ya es más rentable ser importador de crudo para México. Sería el costo de oportunidad de producir y refinar nuestro propio producto es muy alto, y con estas nuevas tecnologías que se han descubierto y con la disponibilidad que hay de gas natural
en los Estados Unidos, bueno, esto va a cambiar, es otro tema, ¿no? Pero creo que va a cambiar radicalmente el panorama en México. Creo que en América Latina también, sobre todo aquellos países como Venezuela, que se han beneficiado tanto de la factura petrolera. Bueno, pues los va a alcanzar la realidad. En fin, yo creo que es fascinante el escenario que enfrenta México. No he hablado de algunos de los desafíos más importantes. El de mayor preocupación lo mencioné muy ligeramente, que es el de imponer los mismos criterios de transparencia y de rendición de cuentas que hoy existan a nivel federal, a los niveles locales. ¿Qué vamos a hacer con los gobernadores? ¿Cómo podemos limitar los poderes de los gobernadores, pero sobre todo de las presidencias municipales? Y el tema del Estado de Derecho o del imperio de la ley creo que va a ser determinante en los próximos años. No hay varitas mágicas, no podemos decir, bueno, pues hoy amanecimos y hoy ya vivimos en el rule of law. No, es un proceso de ensayo y error, es un proceso literalmente hablando, es algo que nunca vamos a llegar al, ya estamos en el rule of law. No, es algo que se va depurando, que se va construyendo, que se va perfeccionando, que existe en algunos casos, pero que en otros es lo que ha llegado a limitar, en mi opinión, la baja productividad que tiene la unidad laboral en México. Creo que el enfrentamiento que hay entre las fuerzas modernistas dentro del PRI y las fuerzas jurásicas dentro del mismo PRI va a ser determinante para el futuro de la administración de Peña Nieto. Ahorita aparentemente han sido muy inteligentes y muy pragmáticos en tratar de formar una coalición antes del 1 de diciembre. Después ojalá alguien me haga la pregunta por qué hay un periodo de 5 meses entre la presidencia y la toma de posesión. Pero si en este periodo legislativo se llega a aprobar una reforma laboral o se llega a hacer algún avance en términos de una nueva ley anticorrupción o pro transparencia, Peña Nieto va a heredar una economía donde podemos decir que donde creo que tenemos el lujo de poder ser cautelosamente optimistas, sobre todo si una de las reformas estructurales, una o dos de las reformas estructurales se aprueban. México, repito, presume mucho de que ahora estamos creciendo al 4% y que vamos a crecer más que Brasil. No, realmente esas comparaciones yo creo que son equivocadas. México debería estar comparándose en virtud del potencial económico al cual podría crecer. Y que México pueda crecer con todas las ventajas que tiene. Una población joven, una clase media emergente, robusta, una unidad de cuenta estable, recursos naturales por doquier, una frontera con el mercado más grande del mundo. Vaya, todas las condiciones están dadas, no para que sea una nirvana o una utopía económica, pero sí una economía en crecimiento que podría generarnos uno de los ejemplos más interesantes en los próximos 15 a 20 años. Bueno, con eso yo creo que